Pues muy buenas tardes, días o noches, dependiendo en el momento que veas este episodio, ¿no? De esta manera de mirar. Bueno, es un espacio para emprendedores y emprendedoras, hombres y mujeres, libres pensadores, con criterio y con ganas de tener verdaderamente una vida bien gestionada. Cuando hablamos de que el mejor negocio es una vida bien vivida en salud, prosperidad y conciencia, pues no es un capricho, es una manera de abordar eso que llamamos el vivir de cada día, vivirlo despierto, despierta, consciente, sabiendo cómo se maneja ese vehículo extraordinario que es nuestro cuerpo. Un avatar en masculino o femenino, las dos posibilidades biológicas, más allá de que se quieran contextualizar otra manera de percibir, toda respetable. Hoy vamos a meternos en un tema que muchos seres humanos han vivido o hemos vivido en algún momento de nuestra existencia. Es algo que a mí me ha tocado vivirlo muy cerca, con familiares, y es verdaderamente algo pues complejo. Vamos a hablar sobre la depresión. La depresión, esa desconexión de la realidad, esa desconexión que muchas veces es una huida hacia afuera o un perderse hacia adentro, y que finalmente la respuesta pues son cosas a la hora de encararlo desde el punto de vista del enfoque convencional. Por eso hoy vamos a dar un repaso, un viaje a cómo verdaderamente entender, comprender y qué podemos aportar como emprendedores a este fenómeno llamado depresión. Es decir, cuando el sistema colapsa, ya se pierde la ilusión, nada motiva, uno puede nadar en la abundancia y no percibirla, o puede estar en la ruina más completa y da lo mismo hijos, hijas, esposos, trabajo, nada tiene sentido. Entonces, veámoslo, esa depresión. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, es un trastorno mental. El cuerpo mental se ve afectado. Es común cuando decimos que son miles de seres humanos que en algún momento de su vida puedan percibirlo en un grado mayor o menor. Pero la depresión es algo serio. Afecta negativamente la forma en que sientes, piensas y manejas tus actividades diarias. Entonces vemos que es algo que muchos se tienen que refugiar en el alcohol, en pues tabaco u otros vicios, y es simplemente un querer callar, forzar la mente verdaderamente a una estabilización. Bueno, pero es inducido, es sintético, es verdaderamente un camino sin salida a largo plazo. Entonces veamos cuál sería el enfoque clínico que nos ofrece, ¿no?, la sociedad, el médico de cabecera o el especialista. Pues lo primero es diagnosticarlo, tener una evaluación detallada, y vemos que es verdaderamente cada día más complejo, porque son muchos más los factores que nos afectan. Entonces llegar a una buena valoración, a un diagnóstico bien claro, es un viaje. Y una vez hecho eso, entonces viene el tratamiento. ¿Y qué recursos tenemos? Pues en el enfoque clínico, fármacos, drogas,
legales, formuladas. Y nos vamos a enfrentar al mundo de los antidepresivos. Por si no se sabe, España es uno de los países con el mayor índice de consumo de antidepresivos. Me imagino que también varios países de Europa, ¿no?, estarán en esa lista. Y hay antidepresivos inhibidores selectivos de la serotonina y hay antidepresivos básicamente inhibidores de la monoaminooxidasa. Bueno, para no complicarnos, simplemente tener un poco de cultura en ese campo. ¿Por qué? Porque son millones de consumidores que se meten en su organismo esta sustancia sin saber que verdaderamente están produciendo algunos efectos adversos. Pero, ¿qué más? Hay un enfoque de la psicoterapia y ahí hay un campo avanzado, ¿no?, la psicología moderna, pues con la terapia cognitivo-conductual. Hay que ver qué conducta, cómo encara su día a día, cómo responde ante el llamado de la vida. Hay terapias interpersonales, se centra en mejorar las relaciones. Hay personas incapaces de comunicarse, incapaces de compartirse, ¿no? Se aíslan verdaderamente, se convierten en carceleras de ellos mismos. Hay la terapia psicodinámica, ¿no? Pues explora los problemas emocionales que finalmente siempre van a ser el origen principal de estas situaciones. Bueno, hay más, sí. Está el campo de las terapias complementarias. El ejercicio físico, ¿no? Ya se sabe que moverse, el movimiento, la gimnasia, cualquier ejercicio va a producir un orden de cambio en la bioquímica interna. Y está finalmente la terapia de la luz. Usar la radiación lumínica de muchas maneras posibles, que ahora veremos algunas, ¿no?, sobre todo en los cambios de estación. En ese cambio, ¿no?, de primavera a otoño o de otoño a invierno, ese proceso de desconexión de la mente. Bien, como siempre decimos, si vas a optar a un viaje de esta naturaleza, pues hazlo, ¿no? Hazlo de mano de un buen médico, un buen psiquiatra, ¿no?, o un psicólogo clínico, que te lleve de la mano y pueda reducir, ¿no?, en la mayor manera posible los efectos secundarios. Bueno, ¿hay algo más? Sí, hay tratamiento de soporte, lo que se llaman los grupos de apoyo, ¿no?, las terapias grupales, ¿no?, donde uno va ahí, cuenta su historia, escucha historias de otros y finalmente pues ahí uno va soltando el lastre emocional acumulado. Y finalmente hay todo un proceso de educación, es decir, conocer verdaderamente los orígenes de estos trastornos. Bueno, con eso pues vemos que hay pues toda una manera de encarar ese fenómeno que afecta a millones de seres humanos que son más o menos conscientes de que están viviendo una depresión. Y os avanzo que muchos seres humanos lo pueden estar padeciendo y se esconde en distintas maneras, ¿no? Desgana, no querer salir de casa, no tener ninguna ilusión por nada, es decir, muchas maneras de manifestarse. Pero la idea, ¿hay otro enfoque? ¿Hay otra manera? Sí la hay. Y ahí aparece nuestra plataforma AVN y damos un enfoque holístico a esta manera de encarar ese ser humano en ese proceso. Pues lo primero es una eliminación de parásitos y hongos que van a actuar sobre todo el sistema y que entran a nuestro cuerpo vía alimentación, vía agua, vía respiración, muchas maneras de contagiarlo. Entonces, en nuestra manera de entender, llevar ese individuo
al punto de equilibrio es hacerle esa eliminación de parásitos. Pero hay algo más, sí, regenerar la flora intestinal. Toda esa familia, ¿no?, de bacterias que viven en nosotros, que tienen un fin, que son las que verdaderamente permiten la vida, pues tenerlas en colonias apacibles, bien organizadas y capaces de mantener en equilibrio todos los aspectos internos. ¿Qué más? Identificar los alimentos que nos agreden, ser capaces de controlar los picos de insulina, ¿no? Hay alimentos que verdaderamente nos daña puntualmente a cada uno de nosotros. ¿Qué más? Borrar emociones atrapadas, ¿no? Emociones que vengan de todo el árbol genealógico o emociones debidas a las respuestas que damos nosotros a los planteamientos que la realidad nos plantea. Pero hay algo realmente más sutil, y son esos conflictos que hemos resuelto. Es decir, que hemos dado respuesta a una exigencia que nos da la vida. Pero en esa respuesta nos ha llevado a crear una pantalla, a crear verdaderamente pues una coraza en torno al corazón. Saber de qué naturaleza es nos va a ayudar verdaderamente a poder deshacerla. Quizá realmente esa cárcel autoproducida. Eso llamamos deshacer los muros del corazón. Y por si fuera poco, en nuestra propuesta hay una reconexión del sistema a la Tierra, reconociéndonos de esa manera como baterías cósmicas y que podemos acumular carga y si nos derivamos a Tierra nos saturamos. Entonces la recomendación, si decide tomar esta vía, pues hazlo de la mano de un naturópata, un coach de vida, un promotor de calidad de vida, alguien que haya andado ese camino. ¿Por qué? Porque se va a dar seguridad. Si encaramos también la depresión como una caída del sistema, entonces tenemos que llevarle a ese organismo energía. ¿Cómo podemos nosotros, sin alterar la bioquímica interna, es decir, sin llevar a producir cambios internos en el sistema, teniendo en cuenta que ese medio interno es un océano de vida? ¿Cómo podemos ayudarlo? Pues es llevarle nutrientes. Y aquí aparecen los aminoácidos, destacando el triptófano, ¿no? Y lo podemos obtener de distintas maneras, de proteínas 100% vegetales o derivadas de suelos de leche, o ya aminoácidos combinados para potenciar la masa muscular y hacer que ese vehículo tenga mayor capacidad de respuesta. Pero podemos apostar toda una serie de elementos para esa flora intestinal, probióticos, pre y probióticos. Podemos apostar neuromoduladores de base, ¿no?, como puede ser la rhodiola. O podemos actuar con las lecitinas, con fosfolípidos en todo el sistema nervioso, o los omega 6. Entonces, tienen que entender que hay muchas posibilidades. O simplemente ser buenos gestores de los citratos de magnesio o del zinc en selenio, que es algo verdaderamente de consumo común, o un antioxidante tan potente como la vitamina C, o desbloqueante del sistema como el complejo B o la coenzima A. Entonces, ven que hay maneras, hay muchas maneras y más formas de encarar eso. Y vamos a ver en el camino distintas. Por ejemplo, lo que llamamos terapias complementarias. Y aquí aparecería la aromaterapia, el uso de esencias o extractos. O aparecerían las flores de Ahín, de Bach, del Mediterráneo.
toda una serie de elementos, ¿no? O las flores alquímicas. Es decir, hay muchísimas herramientas que cuando se conocen y se saben manejar, ayuda verdaderamente al restablecimiento de ese individuo. Hablamos de la acupuntura, actuar directamente sobre el cuadro de mando eléctrico, manejar los puntos de comando, o la auriculoterapia, ¿no? Por decir algunas cosas, o la moxibustión, el uso de calor en puntos específicos del cuerpo, o la acupresión, ¿no? Manejar simplemente compresiones determinadas en puntos determinados. Bueno, pero hay más, claro que hay más. Y aquí es donde empezamos a mostrar la salida de nuestro método. Podemos usar kinesiología, es decir, la microrespuesta de los músculos a una indagación que podemos hacer interna, sabiendo cómo preguntarle al cuerpo. O manejar el patio magnético, es decir, usar los imanes en su polaridad correcta para restablecer un ambiente interno electromagnético adecuado. O aplicación del Reiki, la energía autogenerada proyectada con la intención adecuada a un organismo. O la biodescodificación, es decir, agarrar todo el árbol genealógico, reconocer todos sus recorridos y ver dónde se produjeron deudas o nudos afectivos que se pueden deshacer. O ir más allá, buscar la representación física por las constelaciones familiares. O, más todavía, proyectar focos de luz en los chakras y poder establecer la frecuencia original de cada paso en la columna vertebral. Como ven, hay otra manera, hay muchas maneras de mirar. Pero hoy si hablamos de radiónica, y eso que sería trabajar realmente con el éter, con la capacidad de transmitir básicamente el argón, energía etérica. Pero está la máquina de los Rays, ¿no? Las máquinas escalares que se van a popularizar. O, fijaros, trabajar con microdosis de sustancias aparentemente tóxicas dinamizadas con la memoria del agua, que es la homeopatía. O, más simple todavía, empezar a trabajar con la geometría corporal. Empezar a posicionar el cuerpo en distintas asanas, es decir, posiciones de descarga o carga energética, para llevar al individuo a reconstruir su cuerpo energético. Pero podríamos usar el Qigong, las artes marciales, el Tai Chi Chuan. Vemos que hay verdaderamente mucho campo para experimentar. ¿Qué más? Bueno, si en ese campo no es suficiente, tenemos la medicina germánica, ¿no? Que los Hammer, las 5 leyes fundamentales que, si las sabemos manejar, nos llevan a conocer el conflicto de base que tiene el sistema colapsado. O, si eres más kinestésico, la osteopatía, a través del cráneo, poder movilizar zonas y liberar todo el campo energético. O más pragmático, las terapias manuales, el masaje, el quiromasaje, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la quiropraxia, movilizar articulaciones para que la energía suba. O ya más concreto, la bioenergética, ¿no? Trabajándola desde ese cambio interno a través de técnicas específicas, liberar todo ese campo energético bloqueado. Y finalmente, pues nuestra propuesta, ¿no? Acércate a un coach de vida que vaya a transmitirte las preguntas adecuadas para que te des cuenta, para que se produzca un despertar. Y de ahí
un vivir conscientemente en sí. Y si logra vivir en sí, todo lo demás cobra sentido. Entonces, ese es el viaje. Y hoy queremos traer en el pasado de Historia Viva, pues a un granadino, ¿no?, famoso, que es el doctor Enrique Rojamonte. Un hombre, pues sabio en su campo, un gran psiquiatra, docente, escritor, ¿no? Tiene muchos libros escritos y verdaderamente él ha popularizado la psiquiatría moderna, llevándolo verdaderamente a que haya una comprensión, poder entender mejor ese campo. Y he rescatado una frase de él que me parece impactante: la capacidad para olvidar lo negativo es salud mental. Entonces entenderéis por qué en nuestra manera de comunicarnos, pues siempre que alguien entra o empieza a hablar negativo, siempre le decimos, llévalo al pasado o no lo nombres, porque tú solita estás generando la cárcel cada vez más difícil de salir de ella. Bien, ese hombre pues genera un linaje y su hija Marian Roja, Estapé, pues también ella, escritora, psiquiatra, pues están haciendo una inmensa labor. Tienen un libro, ¿no?, Comprende tus emociones, que es una llave maestra a entender mejor estos campos. Bueno, pues estos son seres vivos, son contemporáneos, ¿no? Él de signo de Piscis, ella una Escorpio, los dos signos de agua, servidores, amantes del compasivo, docentes los dos y grandes comunicadores. Bueno, pues tenemos que conocerlo y reconocerle su magnífica labor. Bueno, pues con esto hoy terminamos nuestro repaso, ¿no?, el excavar un poquito y sobre todo enamorarnos de la propuesta que como emprendedores tenemos. Estamos convencidos que muchos seres humanos se van a sumar a ese despertar de conciencia, a ese vivirse en unidad, a vivirse desde el respeto máximo a la propia naturaleza y con el deseo profundo que eso de la paz, ¿no?, el bienestar, la prosperidad se expanda, porque todo ser humano vivo tiene derecho a ello. Ha sido un gusto, un placer y un privilegio. Si os gusta este material, no lo queréis. Suscribiros al canal en YouTube, darle me gusta, poner un comentario. ¿Para qué? Para que se vaya, ¿no?, expandiendo, ¿no? Y espero que muy pronto vuestras propias voces, como lo está haciendo nuestra amiga Lori, empiece a resonar por todo el país. Ha sido un gusto, un privilegio. Nos vemos la próxima semana.